por primera vez voy a contar algo y no lo voy a contar nunca más. Pa. Así que hoy vine Hoy viene picante. para hablar de un tema muy serio, Sí, eso y lo voy a contar por única vez. Bien, eso va a ser en unos minutos, porque no en vano el señor Gustavo Descalzi está acá y vamos a hablar de cómo explicarlo, cómo contarlo, cómo decirlo. Vamos a hablar de Una un leyenda tema urbana, rumores de pasillos de canales, qué pasó realmente y confirmaciones, ¿no? en alguna negociación y qué hay detrás de lo que nosotros hemos escuchado en el encono, en la distancia que tomaron dos amigos, dos personas referentes de este medio, Es verdad. que una vez en el negocio tuvieron que tomar caminos diferentes y casi termina en la justicia. Casi termina. Y les quiero contar que tenemos audios exclusivos, tenemos referencias de una nota que hicimos en el año 2021 en Hacemos lo que podemos cuando estábamos en la radio. Y Gustavo tiene su parte. Y nuestra parte tenemos no solamente alguna nota, algunos audios, sino que también tengo alguna referencia que ya les voy adelantando. Les voy a adelantar. No lo vamos a pasar al aire por respeto. Pero esto me llegó antes. Gustavo no sabe. Mauro sí sabe. Pero tenemos. Le voy a mostrar. A ver. Obviamente esto no lo voy a pasar al aire, ¿verdad? Pero le voy a mostrar. Sí, hay mucha cosa que yo voy a ser cuidadoso porque Sí. estamos todavía en días muy complejos para esta familia. Sí. Y Le voy a mostrar solamente. Deudas. sí. Sí, más o menos tenía Millonario, ¿eh? Sí, sí. $25.000 era el arranque. El arranque. El arranque, sí, sí. Pero llega más. Sí, sí, sí. Sí, Casi 3 millones. sí. Teníamos más o menos esa idea. Y voy a contarles algo que seguramente ustedes se sorprendan. Porque a ver, yo tuve que ver en algún momento, en un momento crucial de una parte de una negociación que se hacía con un canal de televisión. Siempre de forma oblicua porque me consultaban desde la Argentina. Y jamás pensé que el desenlace iba a ser este. De hecho, durante un tiempo, para todos el desenlace había sido como natural, pero en realidad natural no tuvo nada. Lo que tuvo fue un dolor enorme, que lo llevó a estar en una profunda depresión. Eso Y me no- refiero a Gaspar Valverde. Bien, eso Vamos a hablar de Vamos a hablar de él y vamos a vamos a hablar no solamente de él, sino lo que nadie sabe de aquel entuerto que lo envolvió junto a Álvaro Navia por la llegada de Polémica en el Bar y la peluquería de Don Mateo Canal 10. Hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que sabe Gustavo, y vamos a reflotar algunos audios que pasamos en aquel momento cuando estábamos en la radio, en una vieja nota que sorprendimos a Karina Viñola. Ella se sorprendió incluso por los audios que le habíamos pasado. Y eso lo vamos a reflotar hoy, pero con novedades y con testimonio de lo que supimos en aquel momento y hasta ahora nunca se habló y nunca se expuso. Eso va a ser en unos minutos nada más, quédate ahí, porque también va a venir el señor Pablo Callafa con una, no sé si una bomba, pero va a tener algo revelador. Va a traer algo revelador también, de otro tono, obviamente, de otro tono que es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Así que bienvenido, Gustavo Descalzi, ¿eh? Bueno, placer siempre de compartir con usted, querido Richard. Muy bien. Quiero contarle de que en todos estos días me han llamado de los programas de Argentina, Sí. sobre todo los de América, para hablar de este tema, y siempre he tratado de no hacerlo. Me excusaba diciendo, mira, no es conveniente, Gaspar falleció hace pocas horas, falleció de una manera horrible, tuvo unos últimos días y unos últimos meses espantosos como ser humano, producto de una enfermedad, de una depresión, y también en los últimos días, cuando él estaba agonizando, hubo una pelea ahí por dar la primicia. Bueno, usted tocó el tema. Eso hablamos, lo hablamos. Hubo un Mostramos coso todos de, los medios, de una sí. ida y vuelta. Nosotros hablamos incluso Sí. en los momentos donde se había decidido o había que tomar una decisión que era muy de la familia, Sí. muy privada, y sin embargo parecía que, voy a decir algo, es como si molestara Gaspar y que algunas personas creyeran que lo mejor era que se terminara esta situación. Y de hecho lo mataron un poco en vida y
y bueno, y terminó en una cosa de disculpas horrorosas. Creo que Pablo Callafa fue muy concreto en decir, faltaba solamente con hacer una llamada y corroborar cómo estaba la situación, o esperemos unas horas, porque Gaspar estaba en una situación que era irreversible, y entonces era cuestión de horas o de días, peleándola, sí, pero en un contexto irreversible. Y a partir de ahí, de lo que surgió mucho ruido a través de las redes y a través de las páginas donde la gente puede expresarse, y todo indicaban hacia un lugar. Y eso a mí me llamó la atención porque pensé que era algo que se había laudado, el viejo conflicto con Álvaro Navia. Uh-huh. Y como hay mucha desinformación, entonces yo les voy a contar lo que conozco de todo esto, porque durante algún tiempo tuve que ver de forma oblicua. Así que cuando usted quiera, lo empezamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar a partir de este momento, entonces. 22 minutos van de las 17 horas. Hacemos lo que podemos por Undertech Media en vivo. Vamos a empezar. Yo te voy a seguir a vos, y en base a lo que vos vayas contando, yo te voy a ir acotando con algunas cosas y materiales que tenemos nosotros del archivo 2021. Bueno. De la vieja nota que le hicimos a Karina Viñola. Y algunos de los audios que vamos a pasar, que tiene como protagonista a Álvaro Navia, no corresponden al año 2021, sino al año 2019, cuando se estaba negociando la llegada de la peluquería de Don Mateo. 2018. 2018. Que después termina a fines del 2019 y después se desata la pandemia, exacto, ¿verdad? Date cuenta que estamos hablando del año 2018. Y esos audios recién los pudimos tener nosotros en el año 2021. Y después voy a contar una interna que nadie sabe y yo nunca conté referido a esto. Pero vamos a ir de a poquito. Vamos a la cronología. Lo primero que quiero decir es que el abrazo grande a esa familia. Sin duda. Me permito hablar ahora porque Karina hizo un posteo muy sentido hablando del cuidado que ella, de su misión de cuidado que le tocó aquí en la tierra y a la misión que le toca ahora a Gaspar, desde algún lugar, cuidar a esa familia y a sus hijos. Y para también poner algunos puntos sobre la mesa, después que lo que se diga en las redes y que la gente tome, yo no tomo partido por ninguna de las dos bandos, por llamarlo de alguna manera, que estuvieron en un momento muy enfrentados, incluso en una instancia judicial que accidentalmente yo justo estaba ahí y lo vi. Yo justo estaba por otro tema y vi que fue una audiencia de conciliación que hubo. Pero habría que entonces, remontémonos a mitad de año del 2018. ¿Qué pasaba a mitad de año del año 2018? Los medios de televisión, sobre todo en la Argentina y acá en Uruguay, estaban pasando por durísimas situaciones económicas y había todo un reacomodo. Recordemos que en mi propio canal hubo gente que fue despedida, se achicaron las producciones, se terminaba una época donde había una torta publicitaria para la televisión muy grande. Se venía achicando desde el 2010, 2011, se había venido achicando, y la erupción de las nuevas formas de comunicación, como por ejemplo los canales de streaming, la llegada de los influencers, hizo que esa torta publicitaria se fuera dividiendo y que las estructuras, vamos a llamarle grandes o paquidérmicas, como escuché en algún momento, había que irlas ayornando, lo que provocaba indefectiblemente que en muchos medios hubo gente que... de a poquito fue, no fue abrupto, fue de a poquito. Pero ¿no? fue un proceso donde en el caso de la Argentina, en mi canal tocó 200 personas. En Argentina pegó muchísimo antes que acá, sin duda. Todos los medios eran 100, 150, 200 en general. En ese contexto... había una posibilidad, eso también daba la posibilidad a los que somos productores independientes, en un contexto de reorganización, ir con un proyecto, ir con una idea. Gaspar tenía la idea de por lo menos 15 o 20 años antes, de si yo algún día me gustaría hacer la peluquería de Don Mateo. Todos crecimos con los productos de Sofovich, que son Polémica en el Bar, Operación Jaja, bueno, ese es del otro Sofovich, los que eran los productos del hermano Sofovich, que era La Noche del Domingo, no, pero supongamos los programas de humorísticos como bueno, No Toca Botón. No Toca Botón, que era del hermano Sofovich. Bueno, nosotros crecimos con eso. Gaspar tenía como una fijación con la peluquería de Don Mateo. Le gustaba ese proyecto. Él estaba en Canal 10 trabajando como parte de un grupo de comunicadores jóvenes que estaban bien instalados, en el que estaba Alpiña, estaba González, estaba Iñaki en su momento. Bueno, también, Iñaki, Rafa Cotelo. Ellos son una parte de una troupe
de chicos jóvenes que irrumpieron en el canal y que estaban ya muy consolidados, y él también. Y entonces se le ocurrió la idea de ir por el proyecto haciendo él el papel del Rolo Puente. Lo que dice Álvaro Navia y lo que dice Álvaro Navia, después tenemos algún audio que refleja esto mismo, es que Álvaro Navia tenía la intención, presentó, y esto lo sé porque lo tratamos en aquel momento, Álvaro Navia quiere llevar Polémica en el Bar, primero la peluquería de Don Mateo y después Polémica en el Bar a Canal 4. Sí. Canal 4... Les dan boleo en el tuje. Vamos a decir las cosas como son. Como un sopapo y lo deja en la calle Paraguay. Sí. Y ahí se contacta directamente con Gaspar sabiendo que tenía línea directa con la gerencia y con los dueños de Canal 10. Ahí es como nace todo. Él viene con la idea a Canal 4 porque Álvaro Navia había trabajado muchos años en Canal 4. Lógico, fue lo último que había hecho. Entonces, pero Canal 4 estaba pasando por un proceso de cambio gerencial. Había un papanatas, yo te lo tengo que decir porque los conozco, había un papanatas que no le interesaba nada. No quería ir a pelear el liderazgo que en ese momento tenían Canal 10 o Canal 12. Canal 4 estaba muy atrás. Les dan un boleo en el tuje, no les gusta nada, no machean, y entonces habla con Gaspar. Gaspar ya tenía la idea y le vino como anillo al dedo. Yo siempre tuve la idea de hacerlo, qué sé yo. Gaspar tiene la primera reunión con los de Canal 10 y le dice, me gusta el tema, perfecto. El proyecto era que Gaspar fuera el papel de Rolo Puente, que es la persona que viene a cortarse el pelo, y que Álvaro Navia hacía de Don Mateo. De Porcelo, de Miguel Ángel Rodríguez, los Don Mateo, o de Jaime Moro, de quien sea, ¿no? Todos los Don Mateo que han habido. Tal cual. Está, perfecto. Entonces ellos hacen como un bloque. Bueno, nosotros acá nos parapetamos y este es el proyecto. Cuando él avanza con la producción de Gustavo Sofovich, que la maneja otra gente. No lo quiero poner a Gustavo Sofovich en esto, sino que hay una empresa que maneja los productos de Sofovich, por más que tenga la firma de Gustavo, y le dicen, bueno, para llevar esto se necesita tal dinero. Y lo voy a decir ahora, era cercano a los $25.000. Bien, ¿para hacer qué concretamente? Para traer la licencia de Don Mateo. Ahí va, el nombre, la peluquería de Don Mateo, para que esté al aire en Canal 10 valía $25.000. Bien. Le dice, pero no tengo un mango, le dice Álvaro Navia. Bueno, yo consigo la plata, le dice Gastón a Álvaro Navia. Gaspar empieza, los dos tienen un peso, pero Gaspar tenía algunos contactos, y voy a contar algo que hasta le pidió dinero a la hermana. La hermana nunca habló de este tema, y creo que hasta se lo habría ocultado al marido de que le había prestado dinero a su hermano, y otras personas prestaron dinero. Para estos $25.000. Él consigue reunir este dinero, no me acuerdo si eran 20 o 25, pero era una cifra que uno se compraba un 0 kilómetro, no eran 3 lucas. Ahí va. Gaspar además toma algún crédito, toma a alguien que le presta algo de dinero para llegar a reunir ese dinero, y se comunica con la producción y le dice al canal, yo ya consigo facilitar la licencia para tenerla, y a la otra parte le dice, ya tengo el dinero para iniciar este negocio. Bien. Esto es mitad del 2018. Bien, todo esto se estaba armando, y en aquel momento, ¿no tenemos los audios, Maurito? Tenemos los audios de Navia. En aquel momento, para dejar por sentado que Álvaro Navia ya estaba hablando a raíz de su nexo, que era Gaspar Valverde, vamos a escuchar el primer audio, que a mí me parece el más fuerte hasta ahora. Donde le habla directamente a Gaspar, diciéndole como que estaba todo encaminado, pero con un tono de voz y con una manera de expresarse que cada uno la va a juzgar en sus casas. Vamos a escuchar este primer audio. A ver. Amigo querido, ¿cómo andás? Escúchame, entre hoy y mañana ya se define el tema la peluquería. Así que estate atento, porque si Dios quiere, dicen que sí, hay que hacer 1.000.000 de cosas. Y vos sos el productor poronga del canal, ¿eh? Bueno, después hablamos si querés. Pero en cuanto tenga noticias te llamo, porque hoy van a hablar con Cataño. Bueno. No, ahí seguía. Ah, seguía. Seguía. Ya te llamo, porque hoy van a hablar con Cataño.
Chau, amiguito, sé que estás en la radio. Chau, amiguito, sé que Sí, estás en la radio. bien. Era un detalle importante para no cortar. Es muy importante porque ellos son amigos desde hace muchos años. Con el grupete... Dice que formaron la amistad y la terminaron de fortalecer con este. Seguro. Ya Álvaro Navia había tomado cierta decisión de pensar en venirse al Uruguay. Estamos hablando mitad del 2018. Me acuerdo, es cierto. ¿Tá? Y esto le venía como anillo al dedo. ¿Qué pasa? En ese momento, alguien del canal de América me preguntan, me dicen, Gustavo, hay una negociación. Esta negociación había trascendido la producción solo de Gustavo y el canal tiene cierta injerencia porque también por el cuidado del producto. Me preguntan sobre las personas, me preguntan sobre Gaspar. Yo dije, mirá, es un pibe bárbaro, está bien metido en el Canal 10, y dice, porque él, y esto se lo voy a decir tal cual me lo dijeron, Gaspar quiere que la pareja sean, él me decía, el chico de Uruguay le decía, ¿no? Bueno, me refiero a Gaspar, sea Álvaro Navia. Y nosotros les propusimos otros nombres. Álvaro Navia es la tercera opción. No le voy a decir quiénes son los Eso dos. le iba a preguntar. No le puedo decir quiénes eran los primeros dos. Estamos así. Estamos hablando de dos humoristas y cómicos argentinos. Ya sé cuál es importantísimos. Uno fue Don Mateo, muy conocido. En ese momento él estaba sin laburo, o sea, había terminado de hacer su teatro, qué sé yo. Era una oportunidad bárbara. Y el que se juega por el nombre de Álvaro Navia es Gaspar. Bien. Para decirle, nosotros estamos juntos y lo vamos a hacer juntos. Y si lo hacemos con Álvaro Navia, dijo Gaspar. Vuelven a proponerle que esté Álvaro Navia, pero en los personajes. Bien. ¿Sí? Y ahí yo introduzco el primer chiribín, que me vuelven a preguntar a mí, le dije, Canal 10 tenía la política de no exhibir mujeres voluptuosas, de no ir a lo que era, ¿se acuerdan? El viejo coso. Y yo le propuse, bueno, ¿por qué no llevas humoristas uruguayas que hay excelentes? Y le pasé los nombres de la chica Infante, de Acuña, y no me acuerdo la otra. Digo, que ellos son personajes que vayan apareciendo, que le den sustento humorístico al personaje de Gaspar, que iba a ser un tipo, como era Rolo, sí, que se quejaba por todo, que venía, y tomado de manera humorística. En el medio de esto, Canal 10 tiene un contacto directo con la producción de Sofovich. Le dice a nosotros, acordemos, no, año 2018. Gaspar ya con el dinero, ya la negociación iniciada, y Canal 10 le dice, nosotros queremos, antes que la peluquería, polémica en el bar, porque viene un año político. Pero no queremos el polémica en el bar que se está haciendo ahora, que es como muy divertido, sino que queremos el polémica en el bar que era original, una mesa de discusión política. Sí, recordemos que acá, a ver, cuando entra Gaspar, la idea de Gaspar es que darle una determinada chispa al programa, porque recordemos que se desdibujó totalmente Polémica en el Bar acá en Uruguay a raíz de la pandemia. Porque eso fue después, claro. Eso fue después. Porque acá en realidad, si bien iba a tener, obviamente, invitados políticos, actualidad, también iba a tener el humor, o sea, por algo estaba Gaspar dentro de los panelistas, por decirlo algo, de los participantes, y Álvaro Navia participando, haciendo la parte humorística, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero la finalidad era como una gran mezcla, un gran collage. Después, cuando se desata la pandemia, ahí automáticamente se transforma en un programa casi político. Solamente político. Pero ya, y ahí es cuando Gaspar queda como desdibujado. Claro, pero ya en el inicio Canal 10 tenía la idea de ir, porque era un momento político, recordemos año 2018. Era un año donde había muchos cambios, era un año donde se definían en política, venía un candidato en ascenso que después fue presidente y había un frente amplio que se estaba rearmando a propósito de lo que podía pasar. Esto con Tabaré Vázquez, que todo el mundo ya lo sabía, ¿verdad? Sí. Ya teníamos esa información de que era. Entonces, ahí hay un cambio que lo sorprende a Gaspar. Tal cual. Y tengo la impresión de que a Gaspar, un integrante del Canal 10, lo va llevando a cuento. A ver. Como diciendo, bueno, no, pero esto es por ahora, después le vamos a hacer esto, después aquello, después aquello, después aquello. Estalla la pandemia y entonces
si usted tiene la imagen de Gaspar en el Polémica en el Bar, no cuadraba, no encajaba, estaba desdibujado. El último allá... Estaba en la punta. En la punta, y yo creo que lo vi en alguna oportunidad repartiendo regalitos. Entonces, vamos a empezar acá. Sí, repartiendo los chivos. Sí, claro, digamos, sí, los regalos a los invitados. Los regalitos sí. de los invitados. Entonces quedamos con un tipo que tenía un dinero puesto que no se sabe lo que pasó. Nos olvidamos la plata. Canal 10 negocia directamente con un proveedor de contenidos como era la producción de Sofovit y se queda con los dos formatos. Hasta hubo un tercero en conversación. ¿Cuál? Después se lo cuento porque es mucho más serio el tema. Bueno. Pero se quedan con estos dos formatos. Primero Polémica y después la peluquería. Ahí va, se hace al revés de lo que era la idea original. Claro, pero ¿qué pasa? Ahí viene el otro problema. A ver. ¿Quién hacía de Rolo Puente en la peluquería? Sí. Un señor que venía en ascenso, a quien el Canal 10 le quería apostar toda la ficha por el tema deportivo. Recordemos 2018, había Mundial, sí, había mucho tema ahí. Y también porque era una ficha fuerte de Canal 10, que es Ríos. Claro. Julio Ríos. Pero terminó siendo Sonsol. Pero después, primero Sonsol, siempre el deportivo. Recuerde que vino. El primero que se habían mirado era Julio Ríos. Deciden por Sonsol porque se terminaba lo de, ¿cómo se llamaba? Lo de aquellos programas que regalaban. Y sí, Escape Perfecto, ¿se sí, acuerdan? Escape Perfecto, ahí está. Y Sonsol era empleado del canal. Y era también otra ficha en ascenso. Sonsol venía, entonces... Ellos estaba en su auge, Sonsol. Estaba en su mejor momento. Y ellos tenían dos estrellas del canal. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Dos estrellas del canal que estaban en ascenso. ¿Sí? Y Gaspar, el canal entendía que estaba como en descenso, para llamarlo de alguna manera. Bien. Esto anímicamente a él lo mató. Anímicamente, la muerte de Gaspar no es de ahora, sino que viene del año 2008. Y voy a... 18, perdóneme. Hubo un jueves de septiembre, Karina, si estaba viéndome, nos puede ayudar mejor, del 2018, que fue el día que le dan la noticia de que él no iba a conducir, no iba a estar acá, no iba a ser el productor, no iba. ¿Quién le da esa noticia? El canal. El canal tiene una reunión con él y dice, mirá que ya arreglamos esto, Y yo, bueno, vos seguís siendo empleado del canal, te vas a quedar haciendo alguno... Pero él quería ser el productor, él fue el que trajo el proyecto, la idea. ¿Y qué pasa con la plata? Tenemos un último audio, un segundo audio, que era para terminar de cerrar lo que era Polémica en el Bar en Canal 10, ¿no? Un audio que le manda, que de los dos audios que tenemos, es otro audio que le manda Navia a Gaspar Valverde para ir cerrando la idea y la llegada de Polémica en el Bar a Canal 10. Vamos a escucharlo. Hola amigo querido, bueno, por ahora son todas buenas noticias. Cataño ya dijo que sí, iba a hablar con Patricia, o sea que ya vamos a producir, igual estoy esperando que me lo confirmen totalmente, pero ya estaría todo para que produzcas, para producir la peluquería. Así que bueno, mañana hablamos, pero va todo viento en popa, ¿eh? Bien, queda claro, ¿no? Queda clarísimo de que el productor iba a ser Gaspar, su coequiper, su coestrella iba a ser Navia, y que ellos iban a hacer un producto comprado, comprado a la producción de Sofovit para hacer en Canal 10, donde van a ver un montón de personajes que iban a aparecer, humorísticos, bla, bla, bla. El proyecto inicial era de 2 veces por semana. Bien. Se grababan y se hacía 2 veces por semana. Bien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Canal 10 entiende de que, voy a decir algo que sé que es muy feo que lo que voy a decir, pero esto viene del riñón de Canal 10. Gente de Canal 10, a quien conozco a todos, entendía que era un proyecto muy grande para Gaspar. Opa. Y que Gaspar estaba como quedado, estaba como muy quieto en el canal, y que en estos años donde había mucha reestructura, no lo veían como impulsor de un proyecto tan grande. Por eso es que lo toma Canal 10 el proyecto para hacer
la peluquería y para hacer Polémica en el Bar. Un Polémica en el Bar que se iba a meter de lleno en el tema político y es por eso que viene Patricia Madrid y que también el Piñe como moderador, sí, porque era su principal figura. Claro. ¿Tá? Pero hasta en un momento él sintió que capaz que le iban a dar un lugar de protagonismo en la mesa. Bien. Cosa que nunca tuvo. Nunca tuvo Gaspar un lugar de destaque ni de protagonismo. Antes de seguir con eso, tenemos un fragmento de una nota que le hicimos a mediados del año 2021 a Karina Viñola cuando estábamos en la radio, donde estamos hablando de todo esto, repasando todo esto que estaba en furor y recién había salido. Incluso yo no sé si tenemos, eso me lo va a decir Maurito o lo vamos a escuchar. Cuando yo le sorprendo y le pongo estos dos audios al aire, ella no estaba enterada. Y vamos a ver qué decía, un fragmentito de lo que decía Karina Viñola en aquella nota referido a este conflicto que fue un furor y fue una sorpresa para todo el Uruguay. Esto, vamos a escuchar. Sí. Como lo sacan a Gaspar del canal de la peluquera Mateo, ahí Navia le dice a Gaspar, no, que al final en la peluquería de Don Mateo, no, porque viste que estás bajoneado, te vas del canal, no, ahora tampoco te quieren acá, pero como no me quieren, ¿qué me estás hablando si esto es nuestro? ¿Quién no me quiere? Si acá ni siquiera interviene el canal 10. Claro. ¿Entendés? Sí, en la entiendo elección perfectamente. o sea, está. Entonces ahí, dime si diretes, coso, Navia nunca más aparece, nunca más lo llamó para decirle, che, escuchá, vamos a juntarnos, vamos a resolver esto, mirá, nada, de un ¿No lo día para atendió el nunca otro. más? Desapareció, de un día para el otro, desapareció del mapa, ¿está? Y Gaspar Claro. empezó, a ver que lo habían, que lo había, no había hecho las cosas bien Navia, no estaba actuando bien y que obviamente se estaba adueñando de lo que era de los dos. Yo le diría que ojalá los dos hijos hermosos que tiene los pueda criar con valores verdaderos y que no hagan las cosas que hacen él. Perfecto. Eso es lo peor lo más amado que tenemos los padres son nuestros hijos y nunca queremos que repitan nuestros errores. Perfecto. Él ya está oscuro, ahí no lo cura nadie, ya es así. Ahora ojalá que pueda salvar a esas dos criaturas que tiene y que no sean como él, que no hagan las cagadas que se mandan. Bien, esto es parte de aquella nota que le hicimos a Karina Viñola, dolida y denunciando todo esto a la vez, ¿no? Sobre todo porque ella pone sobre la mesa Recordemos el que tema estaban de la en traición. pareja. Sí. Ellos estaban en pareja. Todavía estaban en pareja. Ella pone sobre la mesa el tema de la traición. ¿Qué es lo que siente Gaspar? Le vuelvo a decir, septiembre del 2018 fue la primera estocada donde él entra en esta espiral que cada vez se lo iba llevando hacia adentro, y es por eso que teníamos un Gaspar apagado. Teníamos un Gaspar que todo el mundo decía, ¿qué le pasa? Que está bajoneado, que está... No, él estaba deshecho en su corazón porque él se había jugado la ropa por Álvaro Navia e incluso cuando alguna recomendación que venía de la Argentina de tener otros humoristas, ¿qué pasó? Él dijo, no, yo soy, ¿cómo se dice? Uña y dedo y uña. ¿Cómo de dice? carne y uña. De carne y uña con Álvaro, somos amigos, nosotros este proyecto juntos y lo vamos a hacer juntos. Bien. Pero mientras tanto... ¿Cómo se da eso de que, más allá de la comunicación, cómo se da entre ellos, ¿no? Porque si bien yo lo sé, vos estás mucho más al tanto que yo, ¿cómo se da eso de que, por más allá de que el canal que no lo quería más a Gaspar, dado esto que estamos contando, que vos estás recordando y que estamos poniendo en conocimiento, perfectamente Gaspar, si el canal no lo quería al aire porque no estaba sumando para polémica. Podía ser un productor. Pero era el productor estrella. Claro, era podría el que ser trajo, el Jope, claro. digamos. ¿Me explico? Y traer Porque recordemos que era una producción tercerizada. Por supuesto. No, pero no era una producción del canal. el canal nunca creyó, no lo voy a poner con nombre y apellido, pero sabemos de quién estamos hablando, ¿tá? De un sinvergüenza que después terminaron echando del canal. Sí. Nunca le creyó a Gaspar que era capaz de llevar este proyecto adelante. Eso se lo tengo que decir porque es lo que a mí me llegaba. Y ahí, por otro lado me preguntaban, vos, pero Gaspar es un tipo que se hizo hace 25 años en los medios, conoce la dinámica, tiene buenos lazos con buenos productores, yo le decía, ¿puede llevar este proyecto adelante? ¿Cómo no puede llevar este proyecto adelante?
Sin embargo, Álvaro Navia, ¿cómo termina de decirle Álvaro Navia, estás completamente afuera de este proyecto? creo que se hizo el desentendido primero, diciendo, yo no sé nada del tema, yo no sé, si a vos te van a echar, a mí también. Fue unas... Se hace el boludo. Se hace el desentendido Sí, primero. boludo, yo le digo boludo. Pero Y él ya sabía que estaba negociando directamente el canal con la producción de Sofovich. bien. Y además el proyecto era tener un Polémica en el Bar en el Uruguay. Él también iba a llevar Polémica en el Bar de Paraguay. No sé si ustedes... No, se eso no olvidan. sabía, Sí, ¿no? claro. Álvaro Navia iba a llevarlo, porque ya tenía un contacto a través de... América TV tiene un canal en el Paraguay que estaba Fernández, un ex Cuatro Cabezas, gente que conocemos de hace muchos años. Y Álvaro Navia dice, mirá que ya lo metí en Uruguay, hay que meterlo en Paraguay. Y Paraguay le dice, me encanta el producto para nosotros. Entonces, era un proyecto internacional donde iba a estar Yudica haciendo el producto en la Argentina. Acá lo iban a hacer con Gaspar Valverde, ¿sí? Y Álvaro Navia, y Álvaro Navia iba a estar como nexo entre la producción del canal. Es decir, era un proyecto enorme. Lindo proyecto. Enorme, precioso proyecto, incluso lo de Paraguay al principio se le frustró por la pandemia a Navia, pero yo hasta ahí tenía esto de que, bueno, es que bueno que se sostengan y de alguna manera, entre tanto laburo, Gaspar no iba a quedar afuera. Estábamos hablando, había una producción funcionando en En tres Argentina, países. en el Uruguay y otra en Paraguay, el tipo, ¿cómo va a quedar afuera si sos amigo? Y ahí me entero de que había como una decisión tomada de que era mejor apartarlo por un tiempo, era en principio, Karina después nos va a ayudar, y ahí es cuando se produce, pero pará, yo soy padre de 2 hijos, necesito el laburo, y ahí también Gaspar cae en un momento donde hay una reducción drástica en Canal 10, Sí. y él es uno de los prescindibles. Bien. Vamos a ir directamente a ver qué pasó. Luego de esto, ¿qué pasó con la vida de Gaspar? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo tomó? Y de ahí, a ver, para mí, y esto es una opinión totalmente personal, creo que ahí comienza, Sí. es el principio del fin. Sí. Yo creo que ahí comienza la debacle de lo que terminó siendo el fin de semana pasado para Gaspar Valverde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, él entra en esa espiral de la depresión, de no sentirse útil, de que todo el mundo le daba la espalda y sin herramientas como para poder pelearlo. Entiendo yo. Y también con cosas más complicadas que tienen que ver con su condición que hizo que entrara en un lugar que fue irreversible. Es decir, nosotros a Gaspar lo veíamos, pero siempre lo veíamos mal. Los últimos años. En los últimos años como que se le apagó la luz. Sí. O sea, siempre hizo reír, tenía su carisma, algunos puede hacer reír más, a otros menos. Pero un era creativo. Pero era un tipo que en realidad en los últimos años se lo vio. Antes hablaba con determinada énfasis, ¿no? Y de pronto después cuando empezaba a hablar o alguna nota que pasaba o algo que le tocaban sobre este tema y era todo muy apagado, muy así, Sí, ¿no? sí, O sea, él claramente afectado. Estaba destrozado en el corazón y sin autoestima. Porque, ¿sabe qué pasa? Él entendió, su casa, que era el canal, le dan un bolón en el tuje. Después de 10 años. Sí, por eso le digo, sus amigos, que eran todos estos que nombramos, el Piña, el coso, no le tiraron una. Y él se jugó la ropa y el proyecto por Álvaro Navia y él entendió que Álvaro Navia no solo le dio la espalda, sino que lo traicionó, le clavó un cuchillo por la espalda, porque fue por la espalda. Nunca fue de frente. Las primeras conversaciones las tuvo Gaspar con el canal y por su lado con la producción de Sofovich, y a partir de que el canal decide tomar la decisión, ya lo aparta, ni siquiera participa de las reuniones. Sí, era directamente con las otras partes. Claro, afuera. él estás afuera. Fue muy triste, muy feo lo que ocurrió. A mí me da mucha pena porque es un chico menor que yo, 50 años. No, y en esa nota, perdona que te corte, Sí. en esa nota que pasamos un fragmento con Karina, ella ahí, no lo pasamos al aire, pero en esa nota, menciona que ya había tenido algunos desvanecimientos y algún Sí. problema no le quiero errar, pero sé que un problema de salud grave Sí, que llegó a la internación. Sí. En aquel momento, en ese momento, estamos hablando. 21, el año Que fue 21. la primera, que, a ver, la última fue el fin de semana pasado, el viernes pasado, pero después no ha tenido menos de 6 situaciones fuertes, ¿no? Sí. Incluyendo en el cumpleaños de 15 de su hija más grande hace un par de años, donde se tuvo que interrumpir la fiesta y él fue trasladado en ambulancia en urgencia, ¿no? Mire, yo a Gaspar lo conocí
en los 90. Siempre me lo recomendó Carlitos Viana y el propio Omar Gutiérrez, que me decía, este pibe cuando vaya a la Argentina va a romper, la va a destrozar. Siempre Omar Gutiérrez, yo tenía muy buena relación con la gente de Canal 4, yo estaba instalado en la Argentina, era productor, laburaba. Y él me decía, dice, el día que te lleves a este pibe para la Argentina, y yo veía que él, un creativo, un pibe capaz de, uno de esos que uno le tira, bueno, agarrate el pino y hacete algo. Y él aparecía con ese pinito, con el pinito de Navidad, y se hacía un personaje, y hacía reír, y divertía, y era un chico que tenía permanentemente salidas graciosas o que eran funcionales al espectáculo, al show. Claro. Incluso los años que ellos hicieron, creo que se llamaba Terapia de Pareja, no me acuerdo, un espectáculo, les iba brutal, recorrieron el Uruguay. No, ellos fuera de la televisión como pareja, hicieron como una empresa donde en un momento tuvieron como bien alto. Sí, hacían shows y eran de los más contratados. ¿Qué pasó ahí? Pasó lo que le pasó a mucha gente que no pudo reconvertirse. No solo no la vio venir, sino que no escuchó lo que estaba pasando. Hay mucha gente que cree que porque estuvo en un momento en la tele, porque el medio le debe. Y se lo digo yo que trabajo en esto, a mí el medio no me debe nada. Es decir, yo todos los días me tengo que reinventar y que tengo que trabajar. Entonces creo que eso pesó tan fuerte que le terminó destrozando el corazón. Y no encontrar un salvavidas en el grupo de amigos. Él era parte de un grupete. No, y luego él entra a trabajar a Radio El Espectador, antes obviamente de convertirse en Deportiva, donde estaba con Sonsol. Ah, sí, cierto. Ahí va. Y luego cuando se termina el proyecto de ese programa de radio y queda desvinculado también de ahí. Luego también él ha tenido, creo que se metió en algún negocio que tampoco le fue bien. Sí, y él vendió el kiosco. Tuvo que vender el kiosco de Plaza Cagancha, que viene desde antaño de su... Más de un siglo de su familia. De su historia familiar, que lo tuvo que vender, porque obviamente pleno 2021, 2022, 2023, 2024, cada vez peor. Ya los diarios no se vendían, ya no se hace plata vendiendo chicle y demás, porque vamos a decir la verdad. Y bueno, y tuvo que tomar la decisión de vender el kiosco, y una cosa tras otra, y un proyecto que también tenía a punto, que estuvo 2 veces a punto de salir, eso lo sé de primera fuente, porque yo lo sé porque me lo han contado gente de BTV. Ah, sí, el programa. Salí con un programa que se llamaba GPS, que era recorriendo. A ver, no tenía ¿cómo decirlo? No era una copia de Rafa Villanueva en Canal 10. Pero pero tenía similitudes, ¿no? O sea, era un programa de viajes por el interior, jodiendo, que volvía aparentemente podría volver Roque Tarasca. Sí. Y estaba muy presentado, estaba muy bien hecho, porque yo llegué a ver avances que nunca salieron, yo llegué a ver avances en BTV en su momento. Estaba muy bien producido. Ese fue un salvavidas que le tiró Diego Porcile, que lo trae. Es verdad. A BTV armar este proyecto. Pero nunca terminó de salir al aire. No, porque ahí se dio una situación de que... 2 veces estuvo por salir al aire. Por eso digo, estuvo 2 veces, pero algo como que no cuadraba. Y el producto estaba bueno, y era una vuelta de él a la televisión, hacer lo que le gustaba, que era tener la libertad creativa con una cámara. Exacto. Él se sintió libre. Y también eso le volvió a pegar. Es como si hubiese habido una mano negra, no sé cómo explicarle. Porque para ese proyecto estaban los auspiciantes, estaba el canal decidido. También agarró una época donde es desvinculado por Chile. Fue el año pasado, claro. Fue cuando hay despidos masivos en BTV, donde por Chile, Humberto de Vargas, todo, ¿no? Bueno, Miguel Nogueira. Y otra gente que no sé. Yo también. Usted también. Yo también. Es verdad. Yo también trabajaba. No, pero también otra gente que no tenía que ver con la salida al aire, exacto, ¿no? Técnica, productores y demás. Hubo una unificación entre los equipos de producción y técnica de Tenfield con BTV. Exacto. Es decir, hubo un reordenamiento y este proyecto que ya estaba armado, que era simplemente darle continuidad. Y luego también despiden a Karina. Bueno, y después viene la desvinculación de Karina, donde ya ahí la pareja ya estaba separada. Ya estaban separados, pero termina él como, no sé cómo explicarlo, pero como transitando ya el peor momento, porque ya no tenía más nada. Ya había vendido el kiosco, estaba endeudado. Bueno, eso es lo que quería hablar de ese tema. Pero antes de eso... Y no tengo la traza de lo que pasó con aquel dinero.
El dinero inicial del 2018, Pero debe haber quedado para el no, Canal 10. no sé qué pasó con ese dinero. Pero, a ver, no sabemos, pero si vamos por lo que vos me estabas contando, que yo eso no lo sabía, creo que si Gaspar, o sea, la licencia de tener polémica en el bar en Canal 10 valía 20, 25 mil dólares, lo que valiera, evidentemente que si se consiguió esa plata, fue a Canal 10. Nunca supe qué pasó. O sea, la licencia se pagó. La licencia se pagó porque se hizo. No, no se hace. Se Claro. hizo lo mismo que pasa con Polémica en el Bar, que sigue hasta hoy. Es una licencia que uno paga un royalty, es decir, paga una especie de alquiler por utilizar El los nombre, derechos. exacto. Los derechos y el formato y en fin, ¿no? ¿Qué pasó con aquel dinero? Yo nunca lo supe, nunca se lo pregunté, ni me animaría a preguntárselo a Karina, pero que yo supe que él consiguió la plata para garantizar a la producción de Sofoy tener el primer dinero que se exigía para tener ahí la licencia. Le voy a contar algo que nadie sabe y que yo hablé en su momento, hace un tiempo, más o menos, pongámosle un par de años, con Gaspar, de forma privada, que él había llevado el proyecto a Canal 4 de cuando... ¿Se acuerdan cuando se va agitando a Canal 10? Sí, sí. Canal 4 decide desvincular el proyecto, que de hecho tuvimos a Ana Laura Barreto y al Colo Gianarelli en aquel momento, que no sabían dónde iban a ir, no tenían idea, que tenían algún proyecto y demás. Que después se fue a Canal 10. Y después terminó en Canal 10 llamándose Dale que va. En su momento, cuando pasa eso, deja pasar un tiempo y Gaspar tiene la intención, después de todo esto que estamos contando, tiene la intención de llevar el espíritu, con otro nombre, pero el espíritu de los sábados para competirle a Dale que va, pero con el espíritu que había dejado Omar Gutiérrez con Claro, Igual a Igual los sábados. Claro, claro. Con el mismo espíritu, con la gente, con la tribuna. Y no termina. No se termina dando. No se termina dando. Y lo otro que quería decir es que se está trancando, pues yo estoy viendo que se está trancando acá. Capaz que es un La mano negra. Sí. Estamos con la mano negra. Acá se está trancando. Lo que quería contar es que, a raíz de usted mencionaba algunas deudas y demás, es que pudimos encontrar en el día de hoy, no lo vamos a poner al aire, lógicamente, pero es alarmante, déjeme ver, porque estuvimos viendo y se nos ocurrió consultar cómo era la situación financiera de Gaspar. Está saliendo en audio nomás, ¿no? Está saliendo solo en audio. Bien. Recordemos que ya no tenía laburo hace unos cuantos años, de que él era sostén de familia. Así, estamos hablando de una situación complicada. Bien. Tenemos... Y las deudas que tiene Gaspar, no las voy a mencionar al aire con cifra y todo, pero la calificación en el Banco Central es la peor. Vamos a decir las cosas como son. Uh-huh. Evidentemente, esto puede ser o fruto de malos negocios o de haber adquirido préstamos para vivir. Es la realidad. Yo creo en abono a lo segundo. ¿Está? Porque no voy a dar detalles, pero hay bancos privados, tiene calificación la peor, calificación 5, la estoy viendo acá, y la cifra es millonaria. La cifra es millonaria. Entonces, yo creo que lo que pasó lamentablemente este fin de semana con el desenlace de Gaspar Valverde nació en esto que vos estabas pensando a contar, mediado de 2018, con el proyecto de peluquería de Don Mateo y polémica en el bar, y ese fue el primer gran sacudón que lo llevó a este gran, lamentable desenlace. Porque lo que uno va viendo, va repasando, lo que contaba Gustavo, lo que sabemos nosotros, lo que le mostramos en parte de la nota, algunos audios y demás, con distintos traspiés laborales, familiares, de depresión, de algunas otras cosas que no vienen al caso, y lo que pudimos saber, porque, a ver, a ver, que quede claro, no lo vamos a exponer por una cuestión de respeto, pero también queríamos saber qué podía haber algo, si podía existir algo más detrás de todo esto, y claramente los informes que yo te lo mostré ahora recién, los informes de deudas al que pudimos acceder hablan a las claras que lamentablemente este final
no es casualidad. Y que él estaba acorralado también por esta situación. Totalmente. Y también quiero decirle que en estos años, en sus últimos años, algunos integrantes uruguayos y argentinos que viven del otro lado se habían puesto en contacto con Gaspar. Y le contaban cosas parecidas a las que había vivido Gaspar. Y me refiero al hecho de muchos que eran de ese otro grupete que estaba del otro lado del charco y que eran ex Videomatch. ¿Vamos a hablar con nombre y apellido? Vamos a hablar con nombre y apellido. Yo estuve viendo, incluso le consultan no hace mucho, le hacen una nota, no me acuerdo si en LAM o dónde, le hacen una nota directamente a José María Listorti y dice directamente, le preguntan por Álvaro Navia y dice que tenían como, incluso vacacionaban juntos con su familia, sus esposas, con Vanina Escudero, la esposa de José María Listorti, y dice que de un tiempo a esta parte, y lo dice claramente, no tenemos el video porque me olvidé, pero lo dice claramente de que no tiene relación. No tiene relación. Almada dice lo mismo. No, dice lo mismo y es peor, porque yo le pregunto, le hago una nota sobre un tema de un proyecto que ellos estaban con Tertagua, qué sé yo. Exacto. Y me dice, mirá, Gustavo, no tenemos relación. Bueno, pero no tenemos relación porque no se ven, porque... Claro, porque una cosa es separar, porque, a ver, claro, la vida te puede llevar con laburo, con otra cosa, sí, yo puedo decir con, no sé, con Carballo no tengo relación, pero porque si me veo nos damos flor de exacto, abrazo y nos quedamos hablando en la mesa, opa. 3 horas. Pero en realidad lo que pasó ahí es que me dijo, te voy a decir una sola cosa. No tengo relación, no me preguntes más por ese tema. ¿Quién te dice eso? Almada. Y prefiero dejar el tema acá. Hasta medio que me dice, prefiero dejar la nota acá, porque ya lo había incomodado. Pues se le había preguntado por segunda vez. A un tipo que es un humorista. Sí, y que sabe declarar y también, que ¿no? sabe salir canchero, decir que yo le toqué una fibra. Y después hablé con los otros integrantes. Campi, Denise, Carna. Todos me dijeron lo mismo. Era como un consenso. Pero él cortó, se cortó la relación de Álvaro Navia con todo aquel todos, grupete de familia. con todos. A ver, recordemos que ellos, obviamente que se conocieron en Videomatch y después, obviamente, la vida te va llevando. Pareja, mujer, casamiento, hijos. Y a ver, como decimos anteriormente, te podés distanciar por cuestiones de trabajo, por cuestiones de cosas. Porque uno se muda. Pero incluso dice, tengo entendido que incluso Álvaro Navia no está en el grupo de WhatsApp. No está. Toda esa gente. No está hace años, hace como 2 años por lo menos. No está en el grupo de WhatsApp, no se hablan, es más, se evitan. Y en algún evento, en alguna circunstancia, alguno me ha dicho que tratan de hacer escudo para que no se saluden. Llegan a ese punto. Mirá. Campi no tiene ningún tipo. Y Denise, que ha sido muy políticamente correcto en declarar, lo dijo. Bueno, todo Sarasa. Denise iba a ser la madrina. Denise Dumas, ¿verdad? Denise Dumas, sí. De el más chiquito. Y de la noche a la mañana le dijeron, no lo vas a hacer. No, le dije, habían quedado que iba a hacer, y de pronto se enteran, no sé cómo se enteran. Creo que se enteran por una historia de Instagram o que un lo estado de iban WhatsApp, a bautizar acá. que lo iban a bautizar y la madrina era otra. Era otra. Y ahí es cuando ella termina, incluso llora, me acuerdo, no Sí, me acordaba sí, de eso. sí. Termina incluso lagrimeando por el dolor y también sintió, y ella también, si mal no recuerdo, tocó la palabra traición. Lo sintió como una traición eso también. Mire, en Off the Record es la palabra que yo sentí en todos estos integrantes y alguno más que hablé cuando hablábamos del tema anal. Pero digo, pero ¿qué pasó? Dice, te voy a decir la palabra traición y la palabra dinero. Y no me pregunte más nada. Es decir, que hubo algún comportamiento o habría ¿económico? Algún comportamiento que tiene que ver con el dinero, pero tiene que ver con la palabra. Entonces, no voy a decirle quién, pero uno de estos integrantes me dijo, nosotros teníamos una comunidad donde se hablaban los temas. ¿Cómo te fue el Teatro Mar del Plata? Gané 8 lucas, qué bueno, qué más. Se hablaban de los números y cuando tenés confianza también hablarlo. Y nos dábamos para adelante y cosas. Dice, el único que especuló con todo eso, por palabra de esta persona, habría sido Álvaro Navia. Al punto tal de dejar desprotegidos en alguna instancia, no voy a decir la palabra serrucho, pero con la posibilidad de haberse adelantado en algún proyecto de alguna manera. Esto es lo que me dicen estos integrantes, que son al menos 7, 8
de los amigos que por eso no tienen relación. Pero el grupo sigue juntándose, que comen asado. Bueno, de hecho está en Tertagua está Pachu, Listorti y Almadita. No hay ninguna foto más de Álvaro Navia, ni con Pablo, Pachu, no hay más. Que no se vieron nunca más. Con los uruguayos, con Pichu tampoco. Ninguno. No quería tocar porque hubo alguien de todos que tuvo una situación más complicada por el tema de dinero. Entonces, lo que le quiero ¿Uruguayo decir... también? Alguien de todo este grupete. No quiero entrar en este tema porque estábamos abordando algo que... Lo de Gaspar, bien. Lo de Gaspar, nos vamos por las ramas, es verdad. Nos vamos por las ramas porque estamos hablando de una característica y por qué le están pegando a Álvaro Navia en las redes. Ahí va, vamos a contar, porque me enteré por usted, yo en realidad no sabía, que cuando se da y se concreta la noticia de que del fallecimiento de Gaspar Valverde, al poco rato... Parece que a Álvaro Navia a las redes sociales se le vino como una horda de comentarios y cataratas en contra que termina cerrando las redes, me dijo usted. Él y Escudero. Ivanina Escudero terminan cerrando las redes, tal vez por un tiempo, justamente para evitar que alguien lo mencione. Pero si usted lee todos los comentarios en los portales donde se puede escribir... Pero por más que él cierre las redes sociales... Los comentarios están. Claro. Los comentarios están y eran demoledores. Todos, digamos... apuntando a Álvaro Navia como de cierta responsabilidad en esto que, repito lo que yo le digo y lo que conozco. Gaspar había entrado en una espiral que se lo iba consumiendo y que cada vez lo dejaba como más aislado y más triste. ¿Sí? Pero todo el mundo que quiere a Gaspar y que lo vieron brillar en este país, porque en la Argentina no lo conocen a Gaspar. Es verdad. Pero acá todos lo conocemos en los últimos 30 años haciendo los disparates que hacía, que nos hacía reír, las pavadas, todos sabemos lo que es Gaspar. Y acá la gente se lo tomó muy, muy a pecho, el hecho de que a algunos le soltaron la mano, de que el propio Álvaro Navia no hubiese tenido la posibilidad en todos estos años, y bueno, te voy a tirar un salvavidas, venite para acá, vamos a resolver esto, bueno, listo, vamos a hacer algo, vamos a hacer con el auto conduciendo por Miss Daisy, No, nada de eso pasó y creo que en las redes y en los portales donde uno puede escribir, todo apuntaba hacia Álvaro Navia, pero con cosas muy feas y muy fuertes. Muy fuertes. De hecho, hay una nota que se vuelve a poner ahora, que la hizo Álvaro Navia en Intrusos el año pasado, donde explicaba por qué se fue. Y donde no quedaba nunca claro qué había pasado con los otros integrantes, con Seba Almada. Dice, no, Seba, somos amigos, y ya los vamos a ver, y ya nos vamos a juntar. Ya pasó 1 año y medio y no se volvieron a juntar, y no se volvieron a ver, y ni siquiera quiere que se lo mencione. Es decir, que algo grave tiene que haber pasado, algo serio, porque usted puede estar enemistado por alguna cosa, pero después nos encontramos en el ambiente, bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Capaz que no trabajamos más juntos. Y creo que todo eso se hizo fuerte en las redes y todo apuntaba, todos, pero era increíble. Yo leía cientos de mensajes donde incluso se daban manija entre las personas que escribían, buscando. El dolor es tan grande en la familia de Gaspar, en los amigos de Gaspar y en las personas que lo quieren, que tienen la necesidad de buscar un culpable. Y ahí el perfecto parece haberlo encontrado en Álvaro Navia. Muy bien. Completito, ¿verdad? Muy triste. Triste. Quería contarlo alguna vez, yo siempre guardé porque había personas que me habían... Pero bueno, habló Karina, se iba a hacer el tema en la Argentina y yo no lo quería hacer en la Argentina el tema por respeto y creo que este era el mejor lugar donde hay un micrófono neutral como es el que usted propone para distintos temas. Y yo no iba a estar tironeado por ningún compromiso con nadie. Bueno, yo puedo contar todo lo que sé y lamentar la ida de un chico menor que yo, tiene 50 años. 50 años, cumplió en junio, ¿no? Sí. Yo tengo 57. Cuando a él le pasa esto, él tenía 40 y pocos años y todavía le quedaban 15 años para seguir desarrollando ideas, pavadas, lo que sea. El medio es cruel, usted ya lo ha probado, esto sabe que son medio más grande, medio más chico, medio chiquitito, es cruel. En un momento no les servimos a los efectos de que ellos puedan seguir desarrollando su idea, su proyecto, y uno no entra, no cuadra, hay que reinventarse. Y
quiero destacar que el propio Porcile un día me dijo, yo tengo que hacer algo porque no lo puedo ver así. Porque lo veíamos mal. En el canal de streaming, ubíqueme, ¿cómo se llama? El último que él hizo. Fipo. En Fipo, ahí. Le habían dado una posibilidad maravillosa. Exacto. De hacer... Bueno, cuando vino hacía una semana se había incorporado, dice que obviamente que le gustaba mucho más la tele, pero que este medio, si bien no le estaba costando tanto, pero le gustaba. Él tenía madera. Contracturada le gustaba. Él tenía madera, lo que necesitaba era confianza, agarrar confianza como la tenía. Él era un gurí de 16, 17 años cuando hizo un toro en Omar Gutiérrez. Había que pararse adelante de un monstruo como Omar Gutiérrez y bancarla. Y sin embargo lo hizo, pero de taquito. Y durante años laburó en este medio como con esa gracia, con esa energía, pero un día se fue apagando. Y se fue apagando adelante de nuestros ojos. Y las últimas veces que yo la última vez que lo vi, que fue en uno de los eventos de Juan Herrera, no lo vi bien, me preocupé, incluso me acuerdo que lo hablé con Porcile y me dice, qué lástima no haber podido hacer en BTV el programa aquel que era de viaje. GPS se iba a llamar. GPS, que iba a ser divertido, lamentablemente. Y lamentablemente se apagó, entró en esa espiral y no pudo salir. Y nos quedará la reflexión y nos quedará la duda si cualquiera de nosotros pudo haber hecho algo antes como para que él tuviera una oportunidad de pelearla. Insisto en lo que le digo, desde el 2018 Gaspar fue herido y esa herida fue sangrando hasta que terminó 7 años después. Increíble, ¿no? 7 años después. Muy feo todo, muy horrible.